todos y bienvenidos a... Creo que así me oís bien, ¿no? Así me ahorro el micrófono. Bienvenidos a todos aquí a nuestra casa, aquí en Castellano 81, y la verdad es que es un placer y un honor veros aquí, todos vosotros juntos, especialmente en un tema tan relevante como es la sostenibilidad, ¿no? Yo creo que hablaremos hoy durante todo el día, esta mañana, de tecnología, pero creo que lo primero más importante es que esto va de personas, y me encanta veros aquí a todos vosotros comprometidos con este concepto. Quiero aprovechar ahora para dar las gracias a Dirce y en especial a Alberto por ese trabajo conjunto. Yo creo que es una demostración de que juntos se pueden hacer cosas interesantes, y yo creo que es momento de que la colaboración nos permita acelerar proyectos y enseñanzas como la que estamos aquí hoy compartiendo. La verdad es que hablaros a vosotros ahora de la sostenibilidad tiene que estar vinculada con el negocio, os puede sonar muy a perogrullo, pero os puedo garantizar que no pasa esto en todos los foros en los que participamos, ¿no? Sobre todo el ver que este axioma de negocio, tecnología, todavía en muchas compañías todavía no está muy embebido. Y de hecho nos encontramos en clientes con los que hablo, ciertamente todo el mundo habla de sostenibilidad, de la importancia de utilizar y usar indicadores ESG en su negocio, pero la realidad es que donde les cuesta más, donde están sufriendo más las compañías, es en cómo vincular estos indicadores de sostenibilidad en lo que son métricas de negocio que sean realmente importantes o qué impacto tienen en su negocio real. Y es por eso que hoy estamos aquí reunidos. La verdad es que para nosotros, una vez más, es un placer teneros aquí, porque creo que es importante el poder compartir un anuncio como el de hoy, que es el lanzamiento de este toolkit que presentamos conjuntamente con Dirce, que básicamente lo que nos va a permitir es ver cómo esta tecnología de Oracle puede ayudar a esas compañías que apuestan por indicadores ESG y vincularlas a métricas de negocio que tengan impacto y que permitan a los consejos de verdad ver ese impacto que tiene algo tan relevante como es la tecnología en el mundo de la sostenibilidad. La verdad es que para nosotros es importante y de hecho creo que lo primero que tenemos que hacer es asumirlo nosotros mismos como compañía, ¿no? El por qué Oracle. Primero, Oracle está comprometida con la sostenibilidad, con lo que son indicadores ESG circulares, y yo enfocaría en tres áreas muy distintas. Uno que es, desde el punto de vista de proveedores, Oracle no trabaja con proveedores que no tengan indicadores de sostenibilidad vinculados a sus negocios. Eso es algo que llevamos muy metido ya en nuestro ADN. Segundo, es la manera que damos servicios a nuestros clientes a través de las nubes. Nuestras nubes en Europa, el 100%, y lógicamente incluyendo la de España, el 100% utilizan energías renovables. Eso es un compromiso que tenemos desde el primer minuto, y el compromiso es que a nivel mundial va a ser en el 2025. Pero luego también Oracle es una compañía que somos 170.000 empleados más o menos, unos 175 países, más de 400.000 clientes, y tenemos como norma que el 99,9% del hardware que usamos internamente para nuestro trabajo cotidiano, tanto portátiles, móviles, como la infraestructura que utilizamos, que la gran mayoría está en la nube, el 99,9% el hardware es reciclado o reutilizado, para demostrar también nuestro compromiso. Y, cómo no, nuestros clientes. Nosotros invertimos, como sabéis, más de 6.000 millones de dólares al año en I+D para crear productos innovadores que tengan impacto en el negocio de nuestros clientes, y en este caso en particular veremos de la mano de clientes importantes, relevantes nuestros, como pueden ser Cofares, Saika y también con Eulen, casos reales, concretos, en los que veréis cómo la tecnología está ayudando a vincular esos indicadores de sostenibilidad ESG con lo que es el negocio, para poder realmente valorar el impacto. Pero, como decía al principio, esto no es de tecnología. Estamos en un momento, yo diría, lo hablamos con los ponentes antes, en un momento interesante desde el punto de vista de tecnología y de momento en el que estamos viendo a nivel global, pero creo que es un momento interesante porque nos ha tocado y tenemos esa responsabilidad de provocar una transformación, y la transformación no la va a hacer la tecnología, la van a hacer las personas, con lo cual agradezco una vez más vuestra presencia aquí, vuestro compromiso con la sostenibilidad, y estamos convencidos que durante la sesión de hoy vais a aprender muchas cosas, sobre todo poder palpar cosas y casos prácticos de cómo la sostenibilidad está impactando en el negocio ya de algunas compañías. Y yo, aparte de agradecer vuestra presencia
una vez más. Voy a dar paso a Alberto. Alberto, tú... Dejo aquí los micrófonos. No, gracias a ti. Bueno, pues nada, pues lo primero, agradeceros a todos vosotros por estar aquí y sobre todo agradecer también al equipo de Oracle por estos meses que llevamos trabajando. Estaba mirando el calendario ahora y la primera reunión que tuvimos para empezar a trabajar en este toolkit fue el 27 de septiembre, lo cual significa que han pasado unos meses, lo cual significa que todo este tipo de cosas llevan un proceso de maduración largo. El otro día presentamos otro kit que había llevado un proceso de maduración de 1 año. Bueno, pues las cosas al final no pasan porque sí, pasan porque al final hay que trabajarlas, ¿no? Bueno, permitidme que pongamos un poquito de distancia, ¿no? Este año justo, 26 de abril de este año, o sea, hace poquitos días, DIRSE cumplía 10 años. En 10 años a esta parte ha pasado muchas cosas. Algunos de vosotros que quizá hayáis asistido a alguna de las presentaciones de los toolkits anteriores, esto ya lo hayáis visto. Disculpas, me repito como un ajo, pero seguro que algunos otros seguro que no lo habéis visto, ¿no? Pero hace 10 años había cosas pues, que no estaban en la agenda, ¿no? No teníamos la directiva del 14, que luego se transpuso a la ley 11-2018, es decir, toda la parte de información no financiera, de indicadores, como tú decías, estaban en la nebulosa del GRI, estaban en la nebulosa del SASB, que no eran nebulosas, que eran realidades, pero de alguna forma no teníamos una regulación al respecto. Tampoco teníamos el Código de Banco, Gobierno y Sociedades Cotizadas, había uno del 13, luego tenemos la reforma del 20, donde también se incorpora esta función en el Consejo de Administración de una manera importante. ¿Qué tampoco teníamos? Tampoco teníamos una referencia a la RSC, en aquel momento llamada así, en la Ley de Sociedades de Capital. La Ley de Sociedades de Capital del 14 dice que la política de RSC es una responsabilidad indelegable del Consejo, igual, por ejemplo, que la política de aprobación de dividendos. Esto es del 14. ¿Qué nos pasaba también aquel entonces? No teníamos la Ley de Valor a Largo Plazo, donde se prima la creación de valor a largo plazo para las compañías y se penaliza la del corto plazo, se evita el cortoplacismo. ¿Qué tampoco teníamos? No teníamos el Plan de Finanzas Sostenibles de la Unión Europea, que es del 18, donde ahí surge el tema de taxonomía y la necesidad de movilizar 180.000 millones de euros para la transición. Es decir, todos los instrumentos jurídicos que hoy tenemos y que a muchos nos sacan, iba a decir nos sacan de quicio, no quería decir eso, pero de alguna forma que nos sacan de la zona de confort, no estaban, ¿no? Claro, cuando no tienes instrumentos jurídicos que te meten una cierta presión, todo lo que haces es de manera voluntaria. Lo que pasa es que ahora el ascensor regulatorio ha subido del piso 0 al piso 70 y de alguna forma las compañías van cogiendo el ascensor a la carrera o van subiendo por la escalera como buenamente pueden. ¿Qué nos pasa 10 años después? Bueno, pues hoy estamos asistiendo a cosas, ¿no? Estamos asistiendo a una evolución del concepto. Empezamos hace mucho tiempo hablando del concepto de RSC, pues allá por el año, casi algunos los datan del 50. Luego hemos avanzado hacia el concepto de sostenibilidad y en los últimos 3-4 años se ha acrisolado el concepto de ESG. En el fondo estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de la gestión de riesgos y oportunidades inherentes al desarrollo social, ambiental y económico, poniendo foco en la gobernanza. El concepto de ESG, en última instancia, no deja de ser más que los contenidos a los que se refería las dimensiones de la sostenibilidad y a los que ya se refería el concepto de la RSC. Pero es interesante también destacar otra cosa. El concepto de ESG se ha acuñado mucho en los últimos años, yo creo que básicamente como consecuencia del mundo del inversor. El mundo del inversor pone acrónimos y esto es lo que se ha hecho. Y posiblemente alguno de vosotros haya visto la película de Aladín, que dice, el mago le dice a Aladín, ¿sabes cuál es la regla de oro? No, la regla de oro es que el que hace el oro, el que tiene el oro, hace las reglas. Conclusión, los inversores han acuñado el concepto de ESG y ahora todo el mundo habla del concepto de ESG como consecuencia de la regla de oro de Aladín. ¿Qué también teníamos? Un tsunami regulatorio que lo dimos en llamar así. Esta expresión de tsunami regulatorio, yo creo que los primeros que se consagran, la consagra EY en un documento, yo formo parte como Senior Advisor de EY también, hicimos un documento que lo dimos en llamar tsunami regulatorio, que hemos hecho ya 2 ediciones, estamos para la tercera, pero el dato es importante, en el año 21 nos encontramos con 500 iniciativas regulatorias en el seno de la Unión Europea. En el año 11, 10 años anteriores, a poco había más de 15 iniciativas regulatorias. Hemos pasado en 10 años de 15 iniciativas a 500. No sé si subiendo o estabilizándose, pero lo cierto y verdad es que si tú ves el gráfico es crecimiento exponencial. ¿Qué más tenemos?
Bueno, pues lo que de alguna forma sí ya hay compromisos normativos sobre los acuerdos de reducción a net zero. El Acuerdo de París nos fija unos serie de objetivos al 30 y al 50 y esto ya se ha recogido en el ordenamiento jurídico. Lo tenemos en el ordenamiento jurídico europeo, lo tenemos en el ordenamiento jurídico español. En consecuencia, ya no es una declaración de alguna forma de voluntariedad, sino que lo tienes recogido en el ordenamiento jurídico. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues tenemos un apetito inversor hacia el mundo del ESG. Apetito inversor que se ha traducido en que en Europa uno de cada dos euros, están invertidos en fondos ESG. Tenemos el SFRD, tenemos una serie de cosas y ahora tenemos un movimiento muy potente en Estados Unidos anti-ESG. Supongo que alguno lo habréis estado viendo, se ha convertido en el centro del debate y esto, bueno, pues tenemos algunos gobernadores de estados republicanos están sacando legislación anti-inversión ESG. Biden ha sacado el veto. Bueno, aquí tendremos algo que terminará llegando a Europa, pues bien como consecuencia de un proceso ideológico o bien como consecuencia, como plantean algunos fiscales norteamericanos, que la no inversión en fondos fósiles pudiera estar dañando los planes de pensiones de los americanos. Esto es un debate que hay y que yo creo que tendremos que ver y lo veremos en los próximos meses, ¿vale? Y como aquí decíamos, pues esto también nos ha generado una cierta polarización. Esto es lo que tenemos 10 años después. En DIRSE, cuando empezamos hace 10 años, éramos poco más de 50, 60 personas. Hoy somos unos 700, más de 700 socios. Bueno, pues hemos crecido de manera razonable, ¿no? Esperamos crecer más porque hay mucha demanda de profesionales vinculados a la sostenibilidad. Fijaros como dato que me parece interesante, cuando empezamos a trabajar en esto no teníamos más que 1 o 2 ofertas de trabajo a la semana. Es decir, a la asociación nos llamaban para que anunciásemos esas ofertas, 1 o 2. Algunas semanas 1 o ninguna. En estos últimos meses estamos en torno a 70 ofertas públicas a la semana. El año pasado publicamos en torno a 2.500 ofertas, para lo cual veis que hay mucho movimiento desde el punto de vista de los profesionales de la sostenibilidad, lo cual, para los que nos dedicamos a esto, está bien. ¿Qué nos va a pasar dentro de los próximos 10 años? No lo sé. No lo sé. No sé si aquí podríamos llamar a Rappel, a la pitonisa Lola, podríamos llamar a varios, ¿no? Pero lo cierto y verdad es que hace unos años nos hicimos varias preguntas. Por ejemplo, ¿serán obligatorios los informes de sostenibilidad por ley? Pues cuando esto se lanza, algunos preguntamos esto en el año 99, en el año 2000, algunos decíamos que sí, otros decían que no. Bueno, pues esto al final ha sido, ¿no? Pero preguntas que nos podemos formular de manera legítima para entender cuál va a ser el final de la película. Por ejemplo, una pregunta. ¿Va a ser obligatorio el aseguramiento razonable de la información de sostenibilidad, de la información no financiera? Esta pregunta la hacíamos hace un año y ya la nueva directiva CSRD lo plantea como un hecho cierto más allá de entre el 28, el 29, el 30, Putin mediante. Esto yo creo que es interesante. El cambio de aseguramiento limitado a aseguramiento razonable creo que es muy sustancial para todos aquellos que trabajamos en esto, porque implica muchas cosas. Implica la digitalización de los procesos, implica la digitalización del dato, implica la necesidad de sistemas de control interno de la información de sostenibilidad o información no financiera, implica un montón de información que te cambia radicalmente la gestión. Ninguna compañía hoy se concibe si no tiene detrás un sistema de aseguramiento de la información y del sistema de control de la información financiera. Pues con la información no financiera nos va a pasar igual. ¿Qué más podremos hacer? Preguntas. ¿Podremos llegar a ver alguna especie de carbon warning de la misma forma que hoy existe el profit warning? Es decir, una compañía que haya declarado una reducción de emisiones al 30 de lo que fuere y vaya a ver que no lo alcanza, tendrá que hacer una declaración, una especie de carbon warning. No lo sé. Algunos opinan que sí, otros opinan que no. Más preguntas más bestias. ¿Podremos asistir a una suspensión de una cotización de una compañía que incumpla sus compromisos ambientales? Bueno, pues unos opinan que sí, otros opinan que no. Básicamente porque detrás de esto lo que hay son impactos económicos. No se trata de impactos exclusivamente, llamemos, de cuidado del planeta. Detrás de esto hay impactos económicos que afectan a todo el valor de la compañía. ¿Qué más? ¿Podremos asistir a imputaciones de CEOs por daños en su cadena de valor, aguas arriba y aguas abajo? No lo sé. La Directiva de Diligencia Debida está previendo multas de hasta el 5% de la facturación mundial de una compañía, pero que de ahí eso se derive en un momento determinado de imputación, no lo sé. Son preguntas que nos tendremos que formular y en función de lo que respondamos tendremos que acelerar más o no la conexión al negocio. Por cierto, que hablaba Albert de la conexión al negocio.
No sé si sabéis, pero la palabra negocio viene del latín nec ocio, que es la negación del ocio. A mí me gusta mucho. O sea, el negocio significa que no te aburres, no haces ocio, ¿vale? Planes de trabajo que tenemos en DIRSE. Cuando empezamos en DIRSE, trazamos estas líneas de trabajo que veis aquí. Una línea de incidencia y sensibilización, es decir, teníamos que colocar el concepto de la RSC en aquel momento y sostenibilidad. De hecho, esta evolución del concepto incluso figura hasta en el Código de Buen Gobierno de Sociedades Cotizadas. Empezamos con la formación y la capacitación. Bueno, es muy importante la capacitación de los profesionales. Si era importante hace 10 años, ahora es mucho más importante, básicamente porque el paquete regulatorio te cambian cada minuto y las exigencias son mucho mayores en las 3 dimensiones de la ESG. ¿Qué más teníamos? Pues networking y visibilidad de socios, es decir, crear una comunidad, como por ejemplo la que estamos montando, y luego pues una serie de investigación de herramientas para darle a los profesionales instrumentos ciertos para poderles ayudar a gestionar. Y los toolkits son una demostración de ello. ¿Cómo están organizados los toolkits? Todos tienen más o menos una misma estructura. Digo más o menos porque luego hay un más menos 5, más menos 10% arriba abajo, pero todos tienen la misma dimensión. Todos tienen un entendimiento del por qué ese tema es importante, y nos encontramos con que hay porqués regulatorios, hay porqués estratégicos, hay porqués desde el punto de vista de ahorro y eficiencia de costes, hay muchos porqués. Bueno, pues en cada uno de estos toolkits hemos intentado entender el porqué. Segundo, ¿cómo se hace? Y yo creo que esta es la parte más interesante. Si usted aborda esta función, pues siga un cierto proceso. Nosotros, que somos un poquito germánicos, intentamos que todos los procesos obedezcan a 1, 2, 3, 4, 5, de tal manera que uno, cuando empieza, sabe por dónde empezar. Bueno, pues damos una serie de recomendaciones y de guías generales. Y la última es ejemplos prácticos. A todo el mundo le gusta ver ejemplos prácticos de qué han hecho como compañías. En el caso de este toolkit que presentamos hoy, sigue esa dinámica. ¿Por qué? Hay parte estratégica y parte regulatoria. ¿Cómo? Hay un flujo de trabajo para seguir, que luego lo vamos a ver con más detalle. Y, por último, algunos ejemplos de los cuales, entre otros, los veremos en esta mesa también. ¿Qué hemos presentado hasta ahora? Hasta ahora hemos presentado una batería este es el cuarto toolkit que presentamos. Empezamos con el de Caixa, con el de cómo se monta un plan de financiación sostenible, y esta era la hoja de ruta. La hoja de ruta la tenéis ahí. Primero, una compañía tendría que hacer una reflexión estratégica sobre qué quiere hacer y por qué. Segundo, tendría que seleccionar su producto financiero. Y, por último, pues tendría que estructurar ese producto financiero. El segundo que presentamos fue con Garrigues. Y, de alguna forma, es cómo se incorpora este concepto de sostenibilidad en el Consejo de Administración. Lo mismo, paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4. Primero, cómo se impulsa desde el órgano de gobierno, desde el Consejo, cómo se integra la función de la sostenibilidad en órganos de gobierno y órganos de gestión, cómo son los instrumentos de control y supervisión que tiene que seguir el Consejo, y la última es cómo se extiende la sostenibilidad a los diferentes ámbitos de la compañía, jugando con un triángulo entre los órganos de gobierno, el órgano de gestión y el director de sostenibilidad. Tercero, lo presentamos hace unos días, que era el toolkit de cómo gestionar la presencia de la compañía en monitores ASG, que lo hicimos con Villafañe Asociados. Y esto al fin, y con Corporate Excellence. Bueno, pues al final también 1, 2, 3 y 4. ¿Qué reflexión tengo? No hay que estar en todos los sitios, solo hay que estar donde hay que estar. ¿Cuáles de esos monitores están allí? ¿Qué decisiones estratégicas hemos de tomar? ¿Cómo se identifica, se selecciona la información y se prepara? Y, en última instancia, pues cómo voy a salir con la comparación. Los monitores son importantes. Y el toolkit de hoy, ahora me detendré. Sí quiero enseñaros la batería de los que tenemos previstos lanzar de aquí a los próximos meses. Bueno, empezaremos con uno sobre sistemas de información, de los que hoy también se toca una parte. Esta era la parte más sobre sistema de información no financiera, que lo estamos haciendo con Sigris. Luego haremos el toolkit de cómo se descarboniza una empresa, que ya tenemos el borrador, que lo estamos haciendo con Cepsa. Luego estamos viendo cómo se incorporan fórmulas de retribución siguiendo variables ESG en la retribución básicamente de directivos, que lo estamos haciendo, un estudio lo estamos haciendo con Willis Towers, y lo que sería la technicality de incorporar con KPMG. Estamos viendo también cómo se incorporan, cómo tienen que incorporar las compañías los nuevos estándares SRS de sostenibilidad que nos vienen de FRAG, que lo estamos haciendo con EY. Luego estaremos haciendo otro, cómo se gestiona la taxonomía, que lo estamos haciendo con ACBAR. Estamos también otro, cómo se gestiona el bienestar del empleado, la S, que parece que pues la hemos querido meter aquí, que lo estamos haciendo con DKV. Luego, cómo se hace una gestión responsable de diversidad, inclusión y discapacidad, que lo estamos haciendo también con el Grupo Social 11.
cómo se define una estructura, una matriz de doble materialidad, que lo estamos haciendo con Telefónica, cómo se monta un sistema de control de la información no financiera, que lo estamos haciendo con Repsol, también tenemos borrador sobre esto, y el último, cómo se incorpora, cómo entienden los consumidores la sostenibilidad, que ya os digo, se parecen poco a cómo la entienden los inversores y poco a cómo la entienden aquellos que están en el público experto. Bueno, esta es la batería de cosas que tenemos e irán cayendo progresivamente, no sé si al ritmo de 1 al mes, porque esto no hay quien lo aguante, entonces haremos ritmo de 1 mes y medio o 2 meses también para poder espaciar. Bueno, pues esta es la batería que tenemos. El toolkit que tenemos hoy, que es el que hemos planteado con Oracle, y desde ya reitero mi agradecimiento a todo el equipo de Oracle, porque como os podéis imaginar, el documento que luego os podréis descargar tiene una serie de páginas y lleva muchas líneas, lleva muchas letras, lleva mucho texto, lleva mucho gráfico, lleva mucho trabajo de escritura, de revisión y demás. Esto le hemos dedicado muchas horas, incluso en los últimos momentos de sprint, y agradezco mucho al equipo de DIRS y al equipo de Oracle el esfuerzo que han realizado. Bueno, como veis, responde a lo que hemos planteado. Primero, un porqué, donde hay una serie de porqués regulatorios, porqués estratégicos, porqués de gestiones, porqués de eficiencia. Hay un segundo capítulo de cómo. Ahora voy a destacar algunas gráficas que nos entendían que eran importantes para el tema de la cadena de suministro. Y el último, algunos casos prácticos. Hemos puesto mucho foco en cadena de suministro y hemos puesto mucho foco en el impacto y en la gestión de los impactos ambientales de la cadena de suministro. Todo el mundo de cadena de suministro y de cadena de valor es amplísimo y nos podría dar para hacer N toolkits, cuando N tiende a infinito. Uno muy poniendo foco en derechos humanos, por ejemplo, otro poniendo mucho foco en lo que sería aguas arriba, otro poniendo mucho foco, y aquí le hemos querido poner mucho foco, aunque hemos tocado todos los palos, a la dimensión de la gestión ambiental de la cadena de suministro y en la eficiencia mediante la tecnología de la cadena de suministro y la cadena de valor en su conjunto. Insisto, esto da para mucho, pero hay que poner foco porque si no es desbordante. Este sería un poco el índice. Cosas que hemos aprendido. Hemos aprendido que la cadena de suministro ya se nos queda pequeña. Hay que hablar del concepto de cadena de valor, como hace también la directiva, es decir, aguas arriba y aguas abajo. Y luego aquí lo que hemos intentado sistematizar es, bueno, pues desde que una compañía adquiere sus materias primas para producir hasta que al final terminan en casa del cliente poniendo una serie de elementos concretos en cada una de las etapas. Luego hemos visto cómo se embebe de esto la sostenibilidad de las operaciones en su conjunto. Quizá la expresión embeber es un poco una traducción del anglicismo, igual que lo de materialidad, materiality. Bueno, pues esto es así. Pero bueno, como últimamente estamos invadidos por el anglicismo, hemos respetado el anglicismo. Entonces, como veis ahí, hay desde el proceso de planificación qué cosas hay que hacer, desde las compras cómo lo meto, desde la fabricación inteligente, desde la logística, desde la innovación, incluso hasta el diseño. Luego creo que tenemos un ejercicio para ver dónde se puede aplicar en todo el ámbito de cadena de valor. ¿Qué más hemos planteado? Bueno, pues en última instancia todo el mundo habla de los alcances. Alcance 1, alcance 2, alcance 3 en la parte de emisiones, pero muchas veces no se visibiliza qué son los alcances. Bueno, pues también hemos explicado los alcances y cómo de alguna forma han de gestionarse los alcances. Aquí tenéis una gráfica que está en el toolkit sobre los alcances y el gráfico de la derecha de alguna forma es qué metodología de medición tengo que tener en cada alcance en función de los datos disponibles que tengo. Bueno, esto es a muy buena pluma lo que vais a encontrar en el toolkit, con independencia de la mesa que tendremos ahora en la que se va a hablar, con independencia de después una presentación un poquito más en detalle, yo os invito a que lo leáis y que os lo descarguéis. De aquí sacaremos, como os digo, aprendizajes, pero sobre todo es el 1, 2, 3, 4, 5 que nos parecía importante. Cuando uno se enfrenta a una tarta así de gorda, no se la puede comer entera, se la tiene que comer a trocitos. Entonces, primero se come un trocito, luego se come otro trocito. Bueno, pues eso es lo que hemos intentado con los toolkits, ir a trocitos. Así que poco más. Esto es lo que yo os quería contar de lo que vais a ver en este toolkit, de que os invito a su lectura. Y ya dejo paso a la mesa redonda que estás tú, Isabel, con un grupo de clientes de Oracle. Gracias. Sí. No, me pongo aquí mirándoos a vosotros, así os vigilo a modo madre. Os he cogido a traición todas las fotos.
Pero ya estabas con canas, Aitor? O sea que... Bueno, pues y siguiendo un poquito la línea que estaba comentando justamente Alberto, queríamos daros un ejemplo real de la necesidad un poco de, dentro de la cadena de suministro, la cadena de valor, ¿vale? Es cada uno de los departamentos que tenéis dentro de vuestras propias empresas. Y lo importante es cómo integráis toda esa información, ¿vale? Entonces, realmente el toolkit os va a dar un poquito esas herramientas de cómo lo podéis integrar, porque al final la cadena de valor no solamente es la parte de reporting, que va a haber otro toolkit al respecto, sino también la medición de la huella de carbono, la parte un poco de cómo planificar, que era lo que comentaba un poquito también Alberto en la gráfica de antes, una correcta planificación tanto de la cadena de suministro como una correcta planificación del área financiera, y la parte de recursos humanos, que eso engloba toda la parte de diversidad, la parte social, gestión de proveedores. Entonces, lo que queremos daros es una pincelada un poco de los tres ámbitos con 3 clientes, 3 grandes clientes dentro de Oracle, que os voy a presentar ahora mismo. ¿Vale? Tenemos a Gonzalo, que es el Supply Chain Logistic Planning Director de Saika, que lleva 27 años en Saika. Te van a dar un premio por los años que llevas. Sí. Arrancó en el área un poco más de papel, llevando la logística, y ahora lleva un poco, Saika es una empresa que lleva de crecimiento un 10% casi anual, ¿vale? Y está en 11 países ya, tenéis 4 divisiones y 106 plantas. Entonces, bueno, pues ahora la complejidad de la empresa y sobre todo ese crecimiento orgánico que están teniendo es muy importante, y a mí me gusta leer uno de los principios claros que tenéis dentro de la empresa, que es: en un entorno de fuerte crecimiento mediante adquisiciones e inversiones, continuar liderando el sector en productos y servicios, aportando valor a nuestros clientes de una manera sostenible. Y esto es algo que lo llevan teniendo en el ADN desde que lo fundaron. Entonces, yo creo que para mí es importante destacarlo porque, bueno, pues él nos va a explicar, sobre todo Gonzalo, está liderando un proyecto muy bonito, que es el proyecto Jano, donde justamente el valor de ahí es un poco no solamente mejorar el servicio de cliente, encima siempre lo cuenta, porque estamos en las empresas no siendo una ONG, sino en empresas para que saquen rentabilidad, pero sobre todo mejorar esa visibilidad, esa trazabilidad, y sobre todo también tener una correcta implantación, o sea, una correcta planificación de todo lo que es el transporte, justamente para tener menos impacto en la huella de carbono y ser más sostenibles. Y luego vamos a saltar con Aitor, ¿vale? Que es el director de cadena de suministro e innovación dentro de Ecofares, que lleva 4 años dentro de Ecofares, ha estado en Maxam, ha trabajado en consultoras como Deloitte, llevando proyectos sobre todo en el área Food and Beverage, y bueno, también ha estado de profesor en algún máster también del sector. Y bueno, todos creo que conocéis a Cofares. Cofares es una de las de una empresa de distribución cooperativista farmacéutica. Tienen el 30% del mercado a nivel nacional, ¿vale? Con más de 40 almacenes, distribuyendo en 15.000 farmacias, y sobre todo, como habéis visto muchos de vosotros como usuarios, que hasta distribuyen hasta 4 veces al día, con lo cual lleva una complejidad increíble. Y sobre todo él está liderando un proyecto de innovación dentro de la empresa, varios, pero uno de ellos, que es el que vamos a hablar hoy, de la parte un poco más de planificación, ¿no? De la parte de cómo mejorar esa eficiencia y esa productividad dentro de Ecofares, ¿vale? Cómo gestionar de una manera correcta esa cadena de suministro, no solo para optimizar esa competitividad que al final buscamos dentro de las empresas, sino una buena gestión de oferta y demanda, y sobre todo ser más sostenibles, porque al final ellos están tratando con productos tóxicos, con lo cual una correcta planificación de los almacenes, etcétera, pues al final tienen menos impacto, ¿vale? Dentro de lo que es el medio ambiente. Y por último, queríamos dar una pincelada totalmente diferente, pero para nosotros está dentro de la cadena de valor, que es recursos humanos. Entonces, vamos a contar, que encima se lo tengo que agradecer enormemente, porque vosotros, los que os habéis apuntado desde hace tiempo, teníamos a María Jesús, ha tenido un problema personal de última hora importante, y bueno, hemos podido contar desde el lunes con Joaquín, que se ha metido el pobre en este marrón que le hemos metido dentro de Ulen. Y bueno, Joaquín lleva 28 años también dentro de Ulen, que también te habrán dado premio, me imagino, como a Gonzalo. Vale. Y empezó desde abajo, de ser técnico de recursos humanos en la zona de Cataluña, y fue ascendiendo en la zona central, ¿vale? Hasta llegar a lo que es hoy, que es el director de selección de desarrollo y compensación dentro de la área corporativa de Eulen. Y Eulen, sobre todo, el valor de la empresa es su equipo, ¿vale? Porque, como sabéis, es una empresa de servicios, entonces al final lo más importante dentro de la empresa y su cadena de valor son sus empleados y la gestión de los mismos. Entonces, lo que queremos es que, bueno, Cidema tiene 45.000 trabajadores dentro de la empresa. Entonces, queríamos ver un poco la visión con él justamente de este punto de cadena de valor, ¿vale? De la parte de la diversidad, del impacto de lo social,
de lo que es la certificación de proveedores, que creemos que es importante porque al final para ellos es su trabajo de su día a día porque su activo es ese. Entonces, de esta manera tenemos un poco el enfoque de los tres desde visiones diferentes pero con el mismo punto común, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a arrancar contigo, Gonzalo, ¿vale? Para que está encendido, con lo cual no te preocupes. Vale. ¿Cuál es un poco? Vamos a ir un poquito como hacemos siempre, un poco de más a menos, ¿no? Un poco que nos cuente la empresa, que es Saika, que muchos de ellos, aunque todos te tenemos en casa casi todos los días en pedidos que hacemos, pero yo creo que a lo mejor la gente no conoce lo que es la empresa y la visión global que tenéis en el ámbito de la sostenibilidad y qué acciones estáis haciendo dentro de vuestra empresa en este punto, ¿no? Bueno, muy bien, pues gracias por la invitación. Yo lo primero, creo que si hace unos años nos hubiesen dicho que íbamos a venir a una reunión de directivos de sostenibilidad, gente de supply chain, yo creo que éramos el anticristo, pero bueno. Vamos evolucionando, ¿eh? Entonces, bueno, primero empezamos hablando un poco de qué es la empresa, que es verdad, somos una empresa que es propiedad de una familia, entonces no tiene mucho en el ADN la publicidad, pero estamos muy presentes en muchas cosas diarias porque nos encargamos de hacer papel para embalaje, entonces, como dices tú, casi todo lo que os llega a casa en embalaje seguramente lo habremos hecho nosotros. Decimos compromiso con la ecología, seguramente hace 70 y pico años cuando se fundó la compañía y se empezó a hacer cosas con papel recuperado, en aquel momento yo creo que no se pensaba tanto en este tema, ¿no? Pero evidentemente, pues quizá un poco también por, vamos a decir, casualidad, ¿no? No todos son decisiones súper estratégicas, pero hemos llegado a un punto en el que realmente la sostenibilidad es importantísimo para nosotros y, como decimos, pues fomentar la circularidad de todos aquellos residuos que se generan en las operaciones. Estamos, como decías tú, presentes en 11 países y la empresa mantiene un ritmo de crecimiento del 10% anual, o sea que, bueno, esperamos seguir avanzando. Y esto también marca mucho la forma de pensar de la compañía porque una parte importante de los recursos están dedicados a pensar cómo nos preparamos para el futuro. Entonces, ¿en qué estamos trabajando en temas relacionados con sostenibilidad? Aquí hemos puesto un resumen de inversiones que ha cometido la compañía en los últimos años, pues ya veis, 2.500 millones de euros en inversiones en distintos temas. Realmente a nivel de emisiones, la parte más importante en nuestra compañía son las emisiones industriales. Entonces, donde estamos trabajando principalmente hemos construido varias plantas de generación de energía con biomasa. Tenemos también que reducen las emisiones entre un 70 y un 80% respecto a la alternativa existente antes, varias plantas de valorización energética y luego somos líderes mundiales en fabricar un papel de gramaje ligero. ¿Qué significa eso? Esto sonará chino, pero esto es que para hacer una caja que cuando la pones encima de otra y encima de otra no se hunde, necesitas menos papel. Y esto también es sostenibilidad, ¿vale? Al final necesitas menos producto, necesitas menos transporte. Lo que explican los de IKEA, ¿no? Que yo creo que lo explican muy bien, pues es un poco lo mismo, pero en papel, ¿vale? Perfecto. Aitor, puedes coger ahí. Vosotros dentro de Ecofares, ¿qué importancia tiene la sostenibilidad dentro de la empresa? Y tú que estás dentro del área de cadena de suministro, ¿qué estáis haciendo un poco para seguir esta línea dentro de la empresa? Primero de todo, muchas gracias por asistir y por invitarme, ¿verdad? Y bueno, conocéis todos a Ecofares, al final la compañía, pues probablemente esta mañana os habréis cruzado bastantes de vosotros con alguna furgoneta. Espero que bien estacionada, si no, nos podéis avisar, ¿vale? Es un punto bastante relevante. Y bueno, aquí solo 4 cifras, pero para entender que nuestra cadena de suministro, nuestra compañía, tiene unas condiciones de contorno que impactan de una forma muy significativa en la sostenibilidad, porque es una realidad. Nosotros somos la rebotica de las farmacias. Tenemos 12.000 farmacias que son socios o clientes, servimos a unas 16.000, 18.000 farmacias y vamos de media 2,5 veces al día, con un surtido tremendamente amplio. La frase que todos conocemos de no lo tengo, pero ven esta tarde a partir de las 5, tiene un sentido. Y ese sentido es pues tener 37, ya 38 y camino de 40, terminaremos el año que viene, probablemente, almacenes. Que, caramba, para una compañía nacional, con presencia en todo el Estado, pero únicamente en un país, cuando vienes a otro sector, 40 almacenes.
hasta 4 entregas al día a un cliente. Claro, pero es que el cliente no es el cliente. El cliente es una oficina de farmacia que dispensa medicamentos a pacientes. Y esa realidad lo que te hace es tener que estar muy cerca, tener de todo, y eso te obliga a tener 40 almacenes y una flota de transporte capilar que está en el gran desafío, que hablaremos, me imagino, en algún momento, de la última milla, pero tremendamente circulando. ¿Vale? Pues es una idea. Estamos sirviendo 800.000 líneas de pedido, 2,5 veces al día a las farmacias, y pues bueno, pues nuestras furgonetas han dado unas 2.000 veces la vuelta al mundo el último año y creciendo. El objetivo en este caso es, bueno, nos da una restricción. Nuestra huella de carbono o nuestra necesidad de cercanía es significativa. A partir de ahí hemos hecho muchas cosas, pero dentro de lo que es el objetivo para este trienio 22-24, las podemos resumir en los 4 grandes bloques clásicos, ¿no? Al final estamos hablando de, vamos a intentar minimizar consumos, aprovechando temas al máximo de cubetas reutilizables, minimizar el consumo de productos para el retractilado y demás, ser lo más eficientes posibles, minimizando las emisiones, lo veremos luego, ¿no? O sea, todos los kilómetros que sean necesarios hasta dar 2.000 veces la vuelta al mundo, pero a ser posible ni uno más. Si pueden ser 1.998 vueltas al mundo, mejor que 2.000. Tocamos también, y además estoy un poco repasando las diapositivas que ha puesto antes Alberto, ¿no? Del toolkit, digo, creo que check, lo toco, check, tocamos el ciclo de vida y el residuo. A ver, nuestro producto, o el producto que nosotros tenemos una pequeña marca propia, con lo cual tenemos cierta competencia en el desarrollo de producto, es Farline. Bueno, pues ahí evidentemente trabajamos una línea bio, intentamos trabajar con envases que sean lo más sostenibles posibles. Pero luego, dentro de lo que es la gestión del producto que distribuimos, pues hay que tener en cuenta que al final el único producto que vale en la cadena de valor es aquel que acaba siendo consumido. Luego lo veremos, ¿no? Dentro de la planificación, cómo podemos tocar para minimizar todo aquello que no acaba en el destino final. Aún así hay producto que luego, pues desgraciadamente, no se consume, ¿no? Gestionamos el SIGRE, que todo lo conocéis cuando depositáis el medicamento. Bueno, es un residuo peligroso que tiene unos tratamientos específicos que también gestionamos dentro del grupo. Y luego, bueno, aunque minimizamos en la medida de lo posible la utilización de envases de un solo uso, bueno, lo poco que tenemos de cartón que recibimos y que generamos, pues trabajamos precisamente con Saika en un proyecto de residuo cero para, bueno, no sé si ser proveedores, mutuamente proveedores, ¿verdad?, del producto para entrar otra vez a tener una segunda vida. Y luego ya, pues, anécdotas adicionales, ¿no? Pues dentro del sector del medicamento todos pensamos en las pastillas, pero también están todos los componentes de nutrición que, bueno, a través de nuestra filial OPSA de Evoluciones, que gestiona los retornos de productos caducados, no solo de Cofares, sino de otros socios y cooperativistas, pues lo que hacemos es trabajar para convertir los reproches en la medida de lo posible en pienso animal, dándole, pues, oye, una segunda vida a todos los residuos. Y finalmente, pues bueno, pues damos muchas vueltas al mundo, nuestro producto necesita estar climatizado en un entorno frío, pues tenemos que intentar minimizar nuestra huella de carbono, bien generándonos parte de nuestra energía y luego pues intentando compensarla, ¿vale? Además es un evento que es bastante bonito porque tenemos el Bosque Cofares, que está siendo bastante amplio, con 3 ubicaciones. La última está aquí en la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues hace no mucho, hace unos meses, pues estuvimos varios empleados que participamos como padrinos comprando árboles, pues estuvimos plantándolo, ¿no?, con todas las familias. Y pues ese guiño también a conocerte, ¿no?, fuera del despacho o fuera del almacén, pues es tremendamente agradable. Y bueno, pues estas son las principales pinceladas que luego tocaremos un poquito más en detalle, ¿no?, cuando hablemos más de aterrizándolo a la planificación. Gracias, Aitor. Joaquín, ¿y vosotros dentro de Uhlen qué importancia tiene la sostenibilidad y qué estáis haciendo un poco a grandes rasgos, porque luego entraremos en detalle, sobre todo dentro del ámbito de recursos humanos, ¿no? Bueno, el grupo, para daros unas cifras y que nos situéis un poquito, este año queremos facturar más de 1.600 millones de euros a nivel mundial. Creemos que vamos a estar del entorno de los 80.000 empleados. Ahora mismo somos 76.000, pero con las contrataciones que se realizan a lo largo del año, pues llegaremos a los 80.000. Haceros un poco la idea que a nivel mundial eso significa para nosotros realizar más de 200.000 contratos, ¿vale? De esos 200.000 contratos estamos muy involucrados en la parte social, desde el inicio de la creación del grupo. Desde que yo entré en el grupo hace 28 años, lo percibí como uno de los valores de la compañía. Nuestro presidente, que descanse en paz, era una de sus máximas, devolver a la sociedad parte de lo que recibía como empresario. Y es la cultura, ¿no? A partir de ahí os puedo decir información en la cual, por supuesto, los proveedores
que estén certificados y homologados, pero tenemos decenas de acuerdos con entidades para incorporar personas con especial dificultad en el empleo, ¿no? Os puedo decir que en España un dato que tenemos es el último que hemos cerrado, que el 5% de la plantilla son personas con discapacidad, ¿vale? Por lo tanto, la integración de personas en nuestros servicios, a la cual nos ayudan, como no puede ser de otra manera, nuestros clientes, es importantísima, ¿no? Porque estamos siempre nuestros servicios están en vuestras casas, ¿vale? E integramos personas con discapacidad, ¿no? Y a eso nos ayudáis vosotros, ¿no? Pues ese 5% de nuestra plantilla a nivel España, pues existe y es una realidad, ¿no? Esa cultura no existe en otros países y la trasladamos, ¿no? Si trasladamos ese dato de porcentaje de plantilla de personas con estas circunstancias, a nivel mundial es un 3,20. ¿Vale? Que dices, oye, fuera, pues ¿cómo lo haces? Es mucho más difícil, os lo digo con sinceridad, porque en otros países en los cuales no existe de momento esta sensibilidad social, ¿no? Es importante para nosotros que siempre como objetivo empresarial es crear valor, crear prosperidad, pero tanto a nosotros como a los empleados, ¿vale? Como empleados me refiero a todo el personal que hacemos la gestión de todos esos miles de servicios o cientos de servicios, pero luego hacerles crecer. Invertimos mucho en formación, ¿no? Incorporamos personas que no saben hacer muchas veces las tareas para las cuales se la contrata y hacemos muchísima formación. Haceros a la idea, otra vez, perdonadme, calculamos que estamos haciendo a nivel mundial unas 700.000 horas de formación, ¿vale? Y eso es muy importante creemos que dentro de la calidad de valor que tiene que aportar el área de recursos humanos. Antes decía Albert, recursos humanos negocio, ya nosotros intentamos con nuestro CEO que eso no exista, o sea, recursos humanos es parte del negocio y nos sentamos en todas las decisiones, en toda valoración de la oferta para integrar la parte de cultura corporativa, de gestión de personas desde el primer momento en que valoramos una oferta para nuestros clientes. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, Aitor, seguimos contigo para que nos expliques un poco más los proyectos que estás haciendo desde el ámbito de planificación, justamente con ese foco de cómo ser un poquito más sostenibles, cómo accedes a esa información, ¿vale? Y qué capacidad tienes de ver un poco y en real time un poco todo lo que está pasando dentro de la empresa, ¿no? Vale. Bueno, al final, aterrizando un poco los objetivos a líneas de acción, ¿no? Que al final es lo que conduce al resultado, pues bueno, pequeñas acciones que se han hecho a lo largo de toda la cadena de valor que han tenido un impacto muy significativo y que son tangibles y que una vez vistas, Aitor, pues es todo bastante obvio. Bueno, es todo bastante obvio, pero no es lo más habitual en el sector. Hace 3 años gastábamos aproximadamente 1 tonelada al día de plástico retráctil. Que ya no solo el consumo del plástico, es la gestión del residuo con nuestros compañeros de Saika, pero es traerlo hasta la instalación. Y encima esa forma de paletizar, bueno, cuando llegaba la mercancía, claro, nosotros tenemos 400 laboratorios que son proveedores y cada uno tiene un tipo de caja pues tremendamente variopinta. Nosotros lo compramos todo conjunto, lo recibimos en un único punto porque conseguimos optimizar mucho la recogida y luego el reparto a nuestros 40 almacenes. Imaginados, ¿no? 400 proveedores a 40 destinos, pues son 16.000 repartos. Nosotros hacemos un único pedido a cada uno y desde ahí 40 camiones, o bueno, 80, depende del volumen, a cada uno de nuestros almacenes. Simplemente por orden de magnitud ya le hemos quitado algún cero, ¿no? Pero cuando consideramos toda esa mercancía para enviarla, ¿qué ocurre? Imaginaos un mosaico, perdonad aquí los que no seáis logísticos, ¿vale? A veces bajamos un poco al detalle, ¿no? Imaginaos un puzzle donde tienes que apilar cajas de distintos tamaños. Claro, para que eso aguante bien, muchísimo retráctil. Y adicionalmente, pues tienes el riesgo que impacta en el producto de... No sabe el operario si está poniendo unos geles encima de unas jeringuillas y el peso lo puede aplastar, aunque el papel de gramaje bajo y muy duro lo soporte bien. Bueno, estamos trabajando, cambiamos a utilizar jaulas metálicas reutilizables, una especie de estructura que es como una cajonera donde metemos el mosaico apoyado en distintos bultos. Es una jaula que se cierra, se monta y se desmonta muy fácilmente y como consecuencia hemos reducido drásticamente el aplastamiento, con lo cual producto que no acaba su ciclo de vida antes de lo previsto. Y adicionalmente hemos eliminado ese montón de plástico, ¿vale? Pues una iniciativa con un impacto que se hizo por la sostenibilidad, pues parcialmente, pero impactó, ¿vale? Hacemos un montón de kilómetros, tanto en transporte troncal, en camiones como en furgonetas. Bueno, pues una flota lo más eficiente posible. Tenemos algún piloto con furgonetas eléctricas. El problema es que
nuestras furgonetas eléctricas, para el tipo de producto que tenemos, que tiene que ir a temperatura controlada, la autonomía es relativamente corta. Y claro, con 4 entregas al día, las rutas cortas solo se pueden hacer en las ciudades. Pero claro, casi cuando llega tiene que volver a salir. No te da tiempo a cargarla. Tenemos algún piloto, vamos conociendo la tecnología, hacemos pruebas con el hidrógeno también, pero lo que sí que garantizamos es una flota Euro 6 muy moderna. Cada 2 años más o menos están cambiando todas las furgonetas para minimizar esas emisiones. Luego, lo que comentamos, ¿no? Los camiones. Cuando van a nuestros almacenes, que están por todas partes, pues aprovechamos los retornos para recoger. ¿Vale? Al final, la zona de Barcelona prácticamente la hacemos toda con retornos, todo, digamos, el Valle del Ebro, el sur hacemos lo mismo, y la zona de Madrid, donde además tenemos más cuota y, por lo tanto, más camiones llegando a los almacenes, pues somos capaces de recorrer. Aire en el camión, aparte de ser caro, es CO2 emitido de forma gratuita por kilo movido. Y luego lo que decíamos, a mí me gusta mucho esta frase, la utilizamos en todas partes cuando lanzamos el proyecto de optimización de rutas. Todos los kilómetros son necesarios porque estamos sirviendo medicamentos que acaban en un paciente, pero ni uno más. Entonces tenemos una segmentación que tiene que ver con criterios no solo logísticos, evidentemente también comerciales. ¿Por qué? Porque con criterios logísticos pues podríamos ahorrar algunas rutas, pero no seríamos predecibles en la hora de llegada, porque cada día llegarías a la farmacia a una hora distinta. Y el paciente, cuando va a las 5, es porque le ha dicho el farmacéutico que vaya a las 5 a recoger el medicamento que necesita. No le puedes decir, ven al día siguiente. No todos los medicamentos pueden esperar, ¿no? Y luego este modelo centralizado. Y finalmente hay un punto que realmente solamente no nació por este motivo, ¿no? Pero que a mí me parece muy significativo. Y en muchas de nuestras fotos corporativas está, o lo que veis todos, veis la furgoneta de Cofares, antes la Serpiente, ahora los Chevrones, y la cubeta. La cubeta de plástico, un plástico reciclado y muy resistente, tiene una vida más o menos de 5 años. Son muy golosas, la verdad que desaparecen bastantes, porque son apilables, luego cuando las tienes que volver vacías pues cae una encima de la otra y son muy cómodas. Pero bueno, estamos repartiendo unas 40.000 cubetas al día. Imaginaos eso en cajas de cartón, que acabarían luego en el contenedor azul, en el mejor de los casos, y reintegrándose al modelo, ¿no? Pero ese símbolo de identidad, ya no solo de Cofares, sino realmente de toda la distribución cooperativa, pues va por ahí. Se empezó, cuentan en el pasado, yo llevo 4 años en la compañía, la verdad que soy el novato, ¿no?, comparado con mis compañeros, pero empezamos con cestas de mimbre y ahora se está trabajando en esa cubeta, ¿no? Y es un elemento de la reutilización llevada al máximo. Y dentro del proyecto que estamos colaborando con Oracle, al final cuando preparaba la ponencia decía, joder, y desde el punto de la planificación, ¿cómo impactamos en la sostenibilidad? Porque realmente el proyecto no nació con ese objetivo, hay que ser sincero. Pero realmente sin una planificación adecuada no se es sostenible, ¿no? La garantía de la sostenibilidad te viene dada por esa planificación. El desafío, ponerlo en cifras, estamos hablando de 800.000 combinaciones de referencias almacén que tenemos que combinar. La dispersión es tremendamente amplia, ¿vale? Tiene que estar disponible a hora y media en la farmacia, con lo cual no puedo trabajar contra pedido ni tenerlo centralizado. Tengo que tener de todo en todas partes. Como en botica, podría decir, como en el distribuidor farmacéutico, ¿vale? Desafíos, es un producto que caduca. Y todo lo que caduque no se consume. Mal asunto. Tengo que mantener los niveles de inventario lo más bajos posible. Ya no solo porque me lo exija mi director financiero, que también, sino porque los almacenes no son chicles. Y con un surtido tan amplio hay que llenarlo. Y además un producto que tiene que mantenerse climatizado, pues a mayor espacio de almacén, mayor consumo energético, en mantenerlo 15-25. En invierno es fácil, en verano en Sevilla no tanto, ¿vale? Y finalmente, pues si no tengo stock, pues tendría tránsitos, ¿no?, y urgencias y camiones moviéndose con pocas unidades, moviendo mucho aire de un punto a otro. Joder, el desafío es importante, ¿no? O sea, parece complicado. 800.000 probabilidades de equivocarte por 52 semanas, no me salen ya ni las matemáticas. Vale. ¿Cuál es la solución que propusimos? Tenemos que dar una vuelta al modelo de planificación. Tiene que responder a esa exigencia de servicio que es tan elevada, a esa baja latencia. Esto es una diapositiva tuya, Paula, de una cadena de suministro con muy baja latencia, ¿no? Y de una manera lo más eficiente posible, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista sostenible. Y para ello, pues esto no se puede hacer, aunque son procesos, los procesos están soportados en la tecnología. ¿Y qué nos hemos apoyado para ello? Pues al final 4 palancas importantes. Primero, hacer una planificación de la demanda lo más eficiente posible. Trabajo contra stock, tengo que jugármela sabiendo que me va a pedir la farmacia. Lo mejor que lo haga, lo menor que tendré que cubrirme ante la incertidumbre y lo más tenso y eficiente que podré tenerlo, por abajo y por arriba. Ahora mismo estamos en un modelo más o menos avanzado, pero que tiene oportunidad de recorrido, ¿no? Introduciremos
patrones de escucha en redes y de inteligencia artificial para mejorar los algoritmos estadísticos que nos da en este caso la solución de Oracle, pero para ir afinando, ¿no? De forma que cuando en Google alguien diga resfriado y empiece a preguntarse mucho, pues va a subir el consumo de Feralgan y poder reaccionar de una manera relativamente ágil. Políticas de stock segmentadas, una herramienta que nos permita ni tener 800.000 políticas ni una única política, porque el producto es muy distinto. No podemos acometerlo con 800.000. Tenemos que ser capaz de identificar grupos que por afinidad podamos trabajar de una misma manera y luego vigilar, ¿no? Que nadie se me salga del rebaño. Si esta oveja se va por aquí, deja de ser oveja y es cabra. Bueno, pues le cambiamos el modelo. Digo lo de la oveja y la cabra porque los hemos repartido entre vacas, ovejas, cabras y gallinas. Son nuestros 4 segmentos, nuestras 4 políticas, ¿vale? Es la granja. Un enfoque holístico, ya no solo buscando ese equilibrio, ¿no? Dentro de nuestra casa, el inventario, el coste de operación, la manipulación es costosa, el transporte, y llevándonoslo luego en este último punto, ¿no? La colaboración. Somos un eslabón más de la cadena de valor, ¿no? Y creo, Marco, también otro check que tenías por ahí en el toolkit. Es decir, Cofares es un 30% de la cuota de mercado, pero Cofares es el elemento que está entre los laboratorios y la oficina de farmacia y finalmente el consumidor final. Con lo cual, cuanto más colaboremos entre unos y otros para entender las necesidades, minimizaremos incertidumbres. Y la incertidumbre solo puede ser 2 cosas. Espacio ocupado con mercancía, que corre el riesgo de caducar, o prisas. Y las prisas son ineficientes y son mayores emisiones de consumo. Y bueno, pues un poco pensándolo, realmente pues este proyecto pues efectivamente tiene un impacto muy relevante, quizás no tan marketingiano como el bosque o cualquier otro aspecto, pero que son las cosas que de verdad cambian, ¿no? Lo hablamos un poco al empezar. Son iniciativas que haces en el día a día que se embeben en todas las áreas y aunque no tengan el eslogan de sostenibles, impactan de una forma muy significativa en esa sostenibilidad que tiene la compañía. Y bueno, en esto estamos finalizando ya de afinar el proyecto y empezando a capturar sus frutos que han sido significativos, tanto en inventario como en eficiencias, con lo cual pues vamos a decir que hemos aportado nuestro granito de arena o nuestro árbol al bosque de la sostenibilidad. Muchas gracias, Aitor. Gonzalo, vamos contigo. Proyecto Jano. ¿Algún pelo se te ha caído con el proyecto? Pero sí, mucho. Pero el proyecto al fin un poco el objetivo era la gestión, la detección, planificación y toma de decisiones eficientes, sobre todo en el ámbito del transporte, justamente para impactar menos esa huella de carbono y ser más sostenibles. ¿Cómo estáis trabajando en el proyecto? Bueno, lo primero y un poco ligando con las cosas que se han dicho antes... Ay, perdón. Con las cosas que se han dicho antes, pues realmente el objetivo de la empresa no es la sostenibilidad como tal. El objetivo de la empresa, y lo decías tú antes, yo lo digo a veces de broma, ¿no? Pero durante tanto tiempo que se ha dado a la gente la lata con la seguridad, la prevención. Entonces, alguna vez en una reunión le decías a la gente, ¿cuál es el objetivo de esta empresa? La prevención. Y decías que no, que el objetivo es ganar dinero. ¿Vale? No nos tenemos que olvidar eso. Lo que pasa es que afortunadamente, eso suena muy feo, ¿verdad? Pero es una realidad como un templo. Lo que pasa es que afortunadamente nuestros accionistas consideran que la mejor manera de dar valor a su empresa y de darle futuro, que es una cosa que les preocupa muchísimo, es trabajar en la prevención, trabajar en la sostenibilidad, porque no te puedes, entre otras cosas, permitir el lujo de que alguien fallezca. No se le puede poner precio a eso, pero no te lo puedes permitir. Y no te puedes permitir el lujo de echar un vertido a un río o de... Bueno, no quiero ni pensar los líos que podéis montar vosotros, ¿no? Entonces, no te puedes... Entonces, realmente, seguramente no lo tienes por origen, pero es un convencimiento que todos vamos teniendo, ¿no? Entonces, realmente cuando trabajamos en eso y trabajamos en el tema de reutilización y de residuo cero, pues hemos adquirido una experiencia muy grande que consideramos que también podemos compartir con nuestros clientes o con nuestros proveedores que les llamamos clientes, como es el caso con vosotros, ¿no? Y entonces expandimos ese conocimiento para intentar dar un sello de residuo cero en otras compañías. Si bajamos al tema de cadena de suministro, realmente lo primero es intentar planificar bien, porque está muy bien pues, tener camiones que contaminen poco, eso está bien, pero primero es intentar no tener muchos camiones, ¿no? Entonces, lo primero que intentamos es planificar bien a un medio plazo, intentando prever lo que creemos que nos va a llegar
y nuestra capacidad productiva. Nosotros tenemos que fabricar el producto y entonces intentando asignar ese balanceo entre las distintas fábricas que tenemos para llegar a los clientes a tiempo, pero también hacerlo en el sitio más cercano y más rápido, ¿vale? Con lo cual ahí tenemos un efecto de reducción de distancia que es muy importante y yo diría que de todos probablemente es el que tiene más impacto. Y además que vamos a decir nosotros que estamos en planificación, pues que la planificación es clave en una empresa, ¿eh? Después hay un segundo punto que también es estructural, que es la estandarización. Hasta donde se puede, no siempre es fácil. La estandarización a los clientes les suena a me estás encasillando, me estás poniendo límites, pero por otra parte también es verdad que habitualmente redunda en un mejor nivel de servicio, ¿vale? Entonces, ahí hemos trabajado mucho en analizar cuáles son las referencias clave y con qué referencias puedes cubrir todo el espectro de necesidades que tienes, porque bueno, cada cliente tiene unas necesidades diferentes, pero encontramos cosas que son comunes y que, por lo tanto, podemos adivinar o acertar un poco más en esa adivinación qué es lo que van a consumir nuestros clientes y dónde tenemos que colocar ese producto para que esté cerca en el momento de la demanda, ¿vale? No hacemos 4 entregas al día, pero en nuestro sector somos muy rápidos para lo que es costumbre, ¿vale? Entonces, esto tiene dos efectos. Además del servicio, que realmente era el principal, pero tiene dos efectos importantes. Uno es que necesitamos menos almacén. Cuando compartes referencias, estandarizas y agrupas stocks en ciertos sitios, necesitas menos almacén. Y uno segundo, que es que la cantidad de obsoletos se reduce, porque ya sabéis lo que pasa. Esto es como el trastero en las casas, que empiezas a meter cosas ahí y nunca más se supo, ya se queda para siempre, ¿no? Pues en los almacenes igual. Entonces, cuanto más homogeneizas, estandarizas, simplificas, y seguramente alguno de nuestros almacenes, si oyes esto, diría, pero con lo que tenemos ahí, ¿no? Pero aun con todo, podía ser peor, aunque no lo parezca, pues el reducir los obsoletos ayuda mucho y eso también es sostenibilidad, ¿vale? Después tenemos este proyecto que comentabas, que es la renovación de sistemas, que nosotros le hemos llamado en la compañía Jano, que realmente abarca mucho más que transporte. Renovamos los sistemas de planificación, el ERP, los sistemas de producción, para tener unas herramientas que nos permitan tener una mejor visibilidad, poder tomar decisiones en tiempo real, mejores decisiones y poder planificar mejor. Entonces ahí es donde nos estamos dejando los pelos últimamente, porque no es fácil, es un proceso complicado. Antes estábamos hablando que vosotros tenéis una cosa parecida en la parte de recursos humanos. Bueno, pues nosotros en operaciones estamos pasando de algunos sistemas estándar, de algunos sistemas in-house a sistemas estándar, y eso es difícil. La gente sufre o sufrimos mucho porque estamos acostumbrados a yo tengo una lucecita roja aquí en esta esquina cuando pasa no sé qué, quiero que me lo hagas y es, pues esto no va así. Pero claro, tienes otras ventajas que te trae y ahí estamos intentando hacer de comerciales a la vez de implantar sistemas para convencer todas las ventajas de los sistemas. Pero bueno, lo que está claro es que a partir de ir implantando estas herramientas, al principio pues el camino es bastante duro y bastante con pocas satisfacciones, vamos a decir, porque te das más tortas que otra cosa, pero conforme vas montando la base, pues vas preparando el camino para poder ir sacándole jugo, como por ejemplo pues, tener información sobre sostenibilidad, saber lo que estás haciendo, poder planificar teniendo en cuenta si lo hago de esta manera pasa A, si lo hago de esta manera pasa B. Entonces, esa base es muy importante para luego poder ir avanzando. Y luego, pues una vez que hacemos todo esto de planificar, estandarizar, renovar sistemas, pues entonces ya nos vamos a las operaciones puras y duras, a esto de, a lo que decía Hitor, de pues el camión que hay que llevar. Entonces hay que llevarlo, mala suerte, no nos queda otra, pero por lo menos vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible. Es verdad que el número de alternativas disponibles no es tremendo, pero bueno, dentro de lo que hay, pues nosotros tenemos un porcentaje de uso del ferrocarril muy alto, tenemos alrededor de un 20% del volumen que hacemos lo enviamos por ferrocarril, que contamina menos que un camión, también contamina, pero contamina menos. También hacemos por intermodal, donde podemos, hacemos transporte marítimo
en lugar de la carretera, con unos lead time razonables. En lo que es la carretera ya normal, pues tenemos una flota importante de vehículos que son más grandes, estos que se llaman MS y Duo Trailer, que son estos que son como 1,5 camiones o 2 camiones, con lo cual por tonelada transportada, pues el nivel de emisiones es menor. Tenemos algunos vehículos a gas, estamos haciendo unos pilotos con un combustible que se llama HVO, que pilotos, hay que tener cuidado en esto. No es una realidad, solamente está en pruebas, pero las pruebas que hemos hecho han bajado las emisiones un 93%. Es decir, hay cosas que se pueden hacer, pero claro, aun con todo, pues tienes miles y miles de vehículos por todas partes rodando. Y, por supuesto, un porcentaje altísimo de los vehículos son Euro 6, porque tenemos unos acuerdos con nuestros proveedores por los que tienen que renovar la flota con una frecuencia muy grande. Entonces, el efecto que tiene esto es que, y hemos puesto ahí el logo de Lean and Green, porque es una iniciativa a la que estamos adheridos, en el sentido de nosotros queremos reducir las emisiones, pero además de que queremos hacerlo de una manera que sea auditada, que no sea, permitirme, una milonga que contemos nosotros, sino que alguien diga, sí, lo que dicen estos tíos es verdad. Porque sabéis que, por desgracia, en esto de la sostenibilidad hay mucha imaginación y hay que ponerle un poco coto a esto, ¿no? Entonces, pues en Lean and Green y también a nivel de la compañía fuera de supply chain, en otros objetivos que tenemos, nuestra manera de funcionar es que lo que nos comprometamos tenga un efecto a corto plazo, que no sea solo en 2050, porque claro, en 2050 yo me comprometo a lo que haga falta, porque como ya no estaré trabajando, pues entonces tiene que ser algo que a mí me preocupe de verdad, ¿vale? Entonces, que sea a un relativo corto plazo. Por otra parte, que afecte o que incumba a un porcentaje muy alto de las operaciones, es lo que decimos de los HVO. Tenemos unos pilotos, pero lo que no podemos decir es nuestro transporte. No, eso no es verdad. O sea, no es que no es verdad, es que eso es mentir. Entonces, tienes que hacer algo que te incumba al 90, al 95% del volumen que tú haces, ¿vale? Para que verdaderamente sea significativo. Y por último, que sea auditado por una fuente independiente para que digan lo que estos señores están diciendo es verdad. Entonces, en los últimos años hemos conseguido reducir las emisiones de la cadena de suministro en algo más del 20% y ahora tenemos que darle al siguiente escalón, a ver cómo lo hacemos. Por todas. Joaquín, cuéntanos un poquito más, lo que hablabas un poco, nos hiciste ese spoiler, si quieres contar alguno de esos proyectos de diversidad más en concreto, o el social, o la parte de certificación de proveedores que estáis haciendo dentro de la cadena de valor. Si quieres contar alguno destacable un poquito más en detalle. Bueno, a ver, os puedo decir que estaba haciendo el juego mental de que si fuera un compañero o de Aitor o de Gonzalo, relativo a cómo lo hacemos, cómo lo haría en vuestra empresa desde recursos humanos, qué es lo que hacemos nosotros, ¿no? No tenemos un proyecto determinado en el que trabajemos concretamente, lo hacemos con todos. O sea, a la hora de planificar, montar un servicio, la gestión de recursos humanos, yo soy de los que digo, tiene que estar desde el inicio, porque tenemos que planificar, porque todo lo que estáis diciendo vosotros lo hacen personas. Y entonces, al hacerlo personas, tienes que pensar mucho antes cuándo voy a necesitar ese recurso, y cuando estoy pensando cuándo voy a necesitar ese recurso, nosotros ya tenemos que haber hablado con nuestros partners externos, ¿no? Porque no lo hacemos solos no lo hacemos con muchísimas asociaciones, muchísimas fundaciones, en la cual nos ayuda a localizar personal para hacer estos servicios que realizamos a todos nuestros clientes, ¿no? Entonces, ahí es cuando empezamos a ver qué tipo de perfil necesitamos, qué colectivos pueden estar más preparados para eso, pero luego hay que invertir mucho en formación, pero sí que nos prepara, nos ayuda a que cuando necesitamos que si empezamos el día 1 de junio un servicio determinado, nosotros ya tengamos preparados candidatos con las características que necesita el servicio, 1, y 2, que podemos incorporar con personas con determinadas circunstancias de necesidad social o de dificultad de integración, ¿no? Yo creo que conocéis cómo está todo. Aquí habrá compañeros de recursos humanos, cómo está el mercado laboral, que está, permitidme, insoportable, en el sentido de que rotación,
estamos sobrepagando salarios, una barbaridad todos, ¿no? Nosotros llevamos ya hace años, por ejemplo, cuestiones de detectar colectivos en la sociedad en la cual tienen problemas de inserción, ¿no? Ahora mismo se están hablando en foros de recursos humanos del talento plata, el talento senior, ¿no? Lo habéis oído todos, ¿no? Nosotros llevamos incorporando profesionales mayores de 50 años hace años, ¿no? Porque detectamos que eran colectivos con problemática de inserción y están dando un resultado fantástico, ¿no? Con un compromiso empresarial y social tremendo, ¿no? Antes decía Hitor, las empresas estamos para ganar dinero. Sí, absolutamente, ¿no? Pero hay que tener ese compromiso social y ese compromiso medioambiental, ¿no? Lo tenemos en cuenta también desde recursos humanos en la parte de selección. Cuando tú estás seleccionando a muchas posiciones, sobre todo a personas que van a tener responsabilidad sobre personas, las buscamos con ciertos valores, ¿no? Que creemos que están en la cultura para que puedan llevar a cabo todas esas tareas que luego tienen que hacer que cumplan los demás, ¿no? Entonces, me dices, ¿un proyecto? No, es nuestro ADN, nuestra ley de vida diaria en la cual estamos continuamente teniendo que enfocar. Cuando os decía antes que hemos hecho 700.000 horas de formación al año, es que intentamos que los empleados estén preparados para lo que tienen que asumir, ¿no? Que es parte de lo que deberían invertir todas las empresas, ¿no? O llegar a cumplir ese porcentaje de personas con discapacidad no se hace de la noche a la mañana. Hay que localizarlos, hay que prepararlos, hay que formarlos y hay que integrarlos, ¿no? ¿Qué más cuestiones? La diversidad. Ahora mismo, el último dato que hemos sacado de sistemas, datos, KPIs, integración, son más de 90 nacionalidades. Hemos llegado a tener más de 100 nacionalidades, ¿no? Y son culturas distintas, ¿no? Entonces, eso es, como os decía hace un momento, forma parte de la cultura del día a día, ¿no? Y tienes que ir reaccionando a lo que va sucediendo y aconteciendo en los días en esta vida, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que hace un año vamos a estar en una guerra en Europa en la cual se iba a producir una situación muy concreta, ¿no? Bueno, pues ahí tiene que reaccionar la compañía, como reaccionó en su momento, y estamos ayudando a Ucrania, que hemos hecho rutas para llevar comida, para llevar ropa, e incluso hemos ofrecido empleo a ciudadanos ucranianos que han venido a España para integrarse en la sociedad, ¿no? Entonces, como te digo, Proyecto 1 es el proyecto vital que tenemos en el ADN, en el cual estamos trabajando continuamente y a lo cual, quiero insistir, nos ayudan nuestros clientes, porque al final nuestros empleados están en casa del cliente, ¿no? De esos 46.000 que somos en España, pues en estructura que llamamos ponerle 1.500, el resto están en vuestras casas. Y sois vosotros los que al final nos ayudáis a que esa integración y esa manera de prosperidad social se dé y tenga fruto, ¿no? Muchas gracias, Joaquín. Bueno, gracias a los tres. Este año os he visto mucho y eso es muy bueno. Espero seguiros viendo. Pero al final yo me quedo con una palabra, que es planificación. O sea, los tres, desde diferentes ángulos, han hablado de lo mismo, ¿no? La correcta planificación te ayuda a una mejor gestión, ¿vale? Y a una mejor integración de la información y del dato. Para tomar decisiones, en este caso, el foco es la sostenibilidad, pero también es la eficiencia, el ser rentables, porque como decía Gonzalo, para eso trabajamos en las empresas, ¿no? Entonces, yo me quedo con la planificación tanto de recursos humanos, de la cadena de suministro, en el transporte, en los almacenes y al final una planificación correcta dentro de una empresa. Gracias a los tres. Muchas gracias. Y ahora os voy a presentar, que me hace mucha ilusión, la presentación del toolkit, ¿vale? Van a subir solamente 4 compañeros de los 7 que han trabajado en este proyecto. Tenemos a Paula Pérez, que es la que lo ha impulsado la cabeza un poco también de todo el proyecto, que es la especialista en cadena de suministro dentro de Oracle, dentro de Iberia. Luego tenemos a Maya Beltrán, ¿vale? Que es la EMEA Logistics Solution Consultant. Tenemos a Camilo Pérez, el EMEA Supply Chain Consulting Manager, ¿vale? Y Patricia Larrode, que es la Iberian EPM Solution Engineer. Pero no me gustaría dejar fuera, ¿vale? A Teresa, que también está ahí, a Paco, ¿vale? Y a Jaime, que también han trabajado en el toolkit, han ayudado a preparar lo que vais a ver ahora, que os lo van a presentar de una manera diferente, tener todos preparados el móvil, ¿vale? Y coger el wifi, que por eso lo hemos dejado, y los códigos Q que habéis visto por ahí, porque ahora vais a disfrutar un ratito de una buena presentación. Gracias. Pues hola a todos. Como
como dice Isabel, lo que vamos a hacer es presentaros el toolkit, pero de una manera diferente. No vamos a contaros el detalle, porque para eso está el toolkit, para que lo leáis y lo experimentéis. Lo que queremos es daros pinceladas del contenido que vais a ver, ¿vale? Y para eso, qué mejor que poneros en la piel, que seguro muchos de vosotros estáis, de nuestro señor Gobierno, que es el director de sostenibilidad de nuestra empresa. Como cualquier director de sostenibilidad o cualquier director que se tiene que enfrentar a los planes estratégicos que tiene que definir dentro de su empresa, está pensando cuáles son los objetivos del próximo año, qué acciones tiene que llevar a cabo, qué va a funcionar, qué no, qué procesos tiene que tocar. Y eso no es un proceso fácil, y sobre todo en el área de sostenibilidad, que es un área muy nueva y donde todas las áreas de la empresa, aunque todas las empresas están en sus planes estratégicos, incluyendo que la sostenibilidad es prioridad, no es tan sencillo cambiar culturalmente e integrar la sostenibilidad en el tejido empresarial y en la cultura empresarial de las empresas. Es un reto. Y en esto está el señor Gobierno y tiene que hacer el plan de sostenibilidad de la cadena de valor, de la cadena de suministro. Y lo primero que va a hacer es involucrar a nuestra señora Ambiente, que es la directora de operaciones, y al señor Social, que es el director de recursos humanos. Porque para definir el plan es un plan en equipo y cuando estamos hablando de cadena de valor tenemos que involucrar a los directores de cadena de suministro. Y realmente está muy preocupado. ¿Por qué? Porque sabe que la situación actual para los directores de operaciones no es sencilla. Ahora mismo hay una alta volatilidad en la demanda, todavía después del COVID la situación no está correcta, la guerra de Ucrania está generando también alteraciones de la demanda. ¿Qué decir desde la parte del suministro? Tienen disrupciones del suministro, hay variaciones también en los costes de energía. La prioridad para la señora Ambiente es el tema de costes, tiene muchísima presión para no repercutir los precios a los clientes y seguir manteniendo el margen de la compañía. Y sobre eso le tiene que meter el concepto de la sostenibilidad. En esa situación lo que hace es convocar una reunión entre los tres para definir cuál es el plan de acción. Cuando definen el plan de acción, llegan al final, es teoría básica, llega a la conclusión de que lo que tienen que hacer es atacarlo desde 3 puntos de vista. Equipo. ¿Qué equipo, qué áreas del área de operaciones, qué personas van a ponerle el foco en sostenibilidad? ¿Qué procesos van a tocar dentro del área de operaciones? Eso lo vais a ver dentro del toolkit. ¿Qué procesos son susceptibles de tener un enfoque desde un punto de vista de sostenibilidad? Y un aspecto muy importante que es el dato. ¿Por qué? Porque cualquier proyecto que lleven a cabo, hay que llevarlo a cabo y hay que medirlo, hay que medir el resultado, hay que obtener los KPIs. Y para eso hay que incluir precisamente esos indicadores de sostenibilidad dentro de cualquier operación. Y otro punto muy importante son los objetivos. No nos equivoquemos, aquí no hay objetivos de sostenibilidad ni objetivos de operaciones, tienen que ser objetivos únicos, porque si él se fija en los objetivos que tiene nuestra señora Ambiente, nuestra directora de operaciones, al final los objetivos de sostenibilidad y de operaciones de cualquier empresa, sobre todo operaciones, es una cadena de suministro más resiliente, una cadena de suministro más transparente, con más visibilidad, más agilidad. Eso es lo que quiere cualquier director de operaciones. Y esos objetivos están vinculados a objetivos de eficiencia operativa, pero objetivos también de ser más resiliente en cuanto a mi selección de proveedores, a cumplir la regulación que hay existente, son objetivos también vinculados a objetivos de sostenibilidad. Y aquí entra otro factor, y por eso está muy contento el señor Gobierno, nuestro director de sostenibilidad, porque ese punto de encuentro les va a permitir establecer proyectos de mejora dentro del área de operaciones. Y van a ir juntos, tanto el director de sostenibilidad como la directora de operaciones, al COMEX, a pedir la inversión y la financiación de dichos proyectos que van a tener retornos, que ya hablábamos antes de negocio, pero también retornos desde el punto de vista de sostenibilidad. Como hemos dicho, que sostenibilidad somos todos y que al final hay que meterse dentro de la sostenibilidad. Ahora le pido a la audiencia que se involucre con nosotros y vamos a ver precisamente esos procesos que podemos lanzar dentro de nuestra empresa para mejorar las áreas de sostenibilidad. Vamos a lanzar diferentes misiones. Lo que os pido a todos es que escaneéis el QR.
y vamos a ver precisamente esos procesos que podemos lanzar y que podemos escanear. Os voy a pedir el nombre. Podéis poneros alias, pero que sean correctos. Y va a haber, esto es un reto de sostenibilidad y va a haber premios a la excelencia de sostenibilidad. A cada pregunta, el que mejor conteste va a tener un premio a la excelencia de... No, todavía no he abierto la encuesta, no seáis ansiosos, no seáis ansiosos. ¿Vale? Entonces, imaginaros que sois responsables de sostenibilidad o de operaciones y que estáis yendo a visitar vuestra planta, la línea de producción, ¿vale? Es lo que vais a ver ahora. Vais a ver una foto de una línea de producción y queremos que penséis en lo siguiente. Mirad el teléfono. ¿Cuántos procesos cuántas áreas de mejora podéis detectar paseando por la línea de producción? No me importa, me voy de vacaciones al Caribe o veo el proceso productivo o hay más de 3 procesos que puedo atacar simplemente viendo la foto. ¿Cuántas áreas? ¿Tenéis todos wifi? Sí, dilo en alto, di la contraseña en alto. Vale. El wifi es castellana81/salas y el código castellana con mayúscula 81.2020. Repítelo otra vez el paso. Castellana81.2020. Castellana, La C de Castellana. La C solo. Bueno, ya veo que habéis votado a casi todos. El resultado es que sí, hay más de 3 procesos que podemos abordar a simple vista viendo la foto. Este es el resultado de la encuesta. Vea, va la primera. Y vamos a ver precisamente cuál es el resultado de la foto. Cuando estamos abordando los procesos de sostenibilidad en cadena de suministro, la mala noticia es que hay que tirarse al terreno. A diferencia de cuando estamos haciendo reporting de sostenibilidad, donde muchas veces podemos coger datos agregados y aplicarle un factor, si realmente queremos tener una cadena de suministro sostenible, tenemos que ir al detalle del proceso, a mejorar los procesos. Si vemos la foto, hay varios procesos que podemos mejorar a simple vista. Primero, el diseño. Nuestros productos. Cuando estamos desarrollando nuestros productos, si lo hacemos de una manera estructurada, incorporando los requerimientos legales y de sostenibilidad, midiendo el porcentaje de materiales reciclables de nuestros productos o incorporando, por ejemplo, un factor de volumen. Si reducimos el volumen de nuestros packaging, podemos transportar más unidades en menos espacio. Al final, tenemos requerimientos de sostenibilidad y también de eficiencia operativa porque vamos a tener menos coste de transporte. Pero también hay otro factor. Normalmente, cuando tenemos muchas referencias, los maestros de artículos, al final, los productos y las referencias crían. Si no tenemos ordenado todos nuestros datos de artículos, lo que puede pasar es que tengamos el mismo producto con varias codificaciones y los inventarios desperdigados. Si ponemos orden en nuestro maestro y en nuestros datos de productos, podemos reducir hasta un 10% los niveles de inventario simplemente por evitar esos duplicados y esas dispersiones. Y al final eso tiene un retorno de sostenibilidad porque vamos a tener menos stock y un retorno de eficiencia operativa. Si miramos al área de fabricación, el pura área de fabricación, de mantenimiento y fabricación. Aquí la clave está en generar menos reprocesos, menos desperdicios cuando fabricamos nuestros productos. Y hay varios métodos. Primero,
incorporando los procesos de total quality, de calidad total en los procesos productivos. O, por ejemplo, incorporando tecnologías como el reconocimiento de imagen o el IoT para valorar cuáles son las variables que afectan, impactan en nuestra producción y evitar precisamente esos fallos y esos reprocesos o, por ejemplo, aquellos activos que sean más energéticamente más sostenibles, mantenerlos activos, ¿no? Si empleamos tecnología como IoT para temas de mantenimiento, vamos a optimizar la utilización de esos activos más sostenibles, pero reducir también el coste de mantenimiento en un 25%. Abordamos ambos objetivos y con esa perspectiva hay que abordar la sostenibilidad en las operaciones. Y aquí en el fondo teníamos los stocks, que es lo que comentaba antes Aitor durante la presentación. Al final es un tema de planificación. Si alineamos nuestra demanda con nuestro suministro, definimos buenas políticas de inventario, podemos reducir entre un 5 y un 10% nuestros niveles de inventario. Eso es sostenibilidad, porque al final, cuando el ratio entre unidades vendidas por unidades compradas y unidades producidas es más favorable, estamos contribuyendo a KPIs que además tenemos que reportar, porque están dentro de los KPIs de la GRI que tenemos que reportar. Y hay otro aspecto. Cuando organizas la planificación, puedes incorporar también las decisiones de sostenibilidad. Durante la planificación es cuando tú decides dónde compras y dónde fabricas. Si tú tienes la información de qué proveedores son más sostenibles desde un punto de vista de sostenibilidad porque los tienes puntuados o qué fábrica te consume menos a nivel energético, tú puedes tomar decisiones no solamente desde un punto de vista operativo, sino teniendo en cuenta el impacto ambiental que tienen esas decisiones de planificación, ¿no? Que es lo que comentábamos antes. Al final la clave es unificar ambos objetivos. Objetivos de sostenibilidad y objetivos de operaciones van ligados. No recuerdo el código de memoria. Vale. Bueno, yo os voy a introducir en el ámbito de cómo trabajar con una cadena de suministro más limpia que está directamente asociada, como comentaban antes Aitor y Gonzalo, al tema de un transporte y una logística sostenible. ¿Y qué retos os encontráis las organizaciones para poder trabajar con o evolucionar hacia un transporte más sostenible? Bueno, pues optimizar rutas e itinerarios, cuantificar todos los consumos de combustible y los costes asociados a todas esas rutas para que sean más eficientes y más operativas, controlar las condiciones de la carga y conseguir que todas las rutas, tanto de ida como de retorno, bueno, pues se creen sinergias entre ellas para que sean lo más eficientes posibles y podamos reducir el número de kilómetros y, por tanto, menos vehículos en carretera, optimizando también o mejorando los ratios de carga de los vehículos. Y es precisamente relacionado con eso, bueno, gestionar por excepciones, sobre todo aquellas rutas y aquellos transportes que se enfrentan a flujos tensos de entregas en el mismo día, en las próximas 8 horas, y poder también trabajar con modelización de escenarios para que nuestra red logística, bueno, pues sea más eficiente progresivamente y ver cuál de los escenarios de transporte se nos adapta más a nuestra particularidad y a nuestra casuística, también teniendo en cuenta conceptos como estacionalidad y demás. Bien, relacionado con eso y hablando de los kilómetros que recorremos o que recorren los vehículos de las organizaciones para las que trabajamos o con las que mueven nuestros transportes, os lanzamos esta tricky question, a ver cómo estáis depuestos en la cuestión que va a plantearos Paula a continuación. Un tema, Bea, que antes ha salido la primera, acuérdate de contactar con nosotros luego para tener tu premio a la excelencia en sostenibilidad. Bueno, vamos a lanzar la pregunta ya. En este caso es cuántos camiones viajan con carga inferior al 40%.
los millones y millones de vehículos en carretera a nivel mundial. A nivel europeo, en este caso. Bueno, en este caso a nivel europeo. ¿Qué porcentaje viaja con una carga por debajo del 40%, que desde un punto de vista logístico no es muy óptimo, ¿no? Cargar un vehículo con un porcentaje de ratio de carga inferior al 40%. 2/5 partes. Esta vez hemos fallado, ¿eh? Era tricky, os lo he dicho. ¿Pones la respuesta? Sí, está con la votación. José María. José María. Muy bien. Vale, pues esa es la respuesta, ¿no? Casi un 20, bueno, por encima de un 21% de esa flota de vehículos viaja con un ratio de carga muy por debajo de lo deseable, ¿no? Bueno, pues esto es lo que pretendemos combatir y es uno de los objetivos de un transporte y una logística sostenible, ¿no? Y para eso la tecnología y el software precisamente permite trabajar con algoritmos de planificación que permitan gestionar rutas mucho más eficientes operativamente hablando. Trabajar también con esas herramientas que nos permitan ahorrar costos o cuantificar perfectamente cómo estamos destinando los costos de transporte a las diferentes rutas que sean más eficientes y, en definitiva, poder consolidar envíos en la medida de lo posible para para poner menos vehículos en carretera y aquellos vehículos que pongamos en carretera, ni uno más, que decía Aitor, pues que estén perfectamente optimizados, ¿no? Bien, para todo eso, la tecnología que proporciona un TMS, un Sistema de Gestión Integral de Transporte, precisamente ha de trabajar con KPIs, con motores de cálculo y con indicadores de rendimiento que nos permitan monitorizar todos esos factores que hemos introducido, ¿no? Es decir, que nos permita monitorizar los consumos de combustible, los niveles de CO2 que emiten los vehículos en ruta y todas esas métricas que nosotros recomendamos que se basen en la metodología GLEC, la metodología que recomienda el Global Logistic Emission Council, que precisamente tiende a parametrizar y a estandarizar todas esas métricas o todos esos KPIs para trabajar con analítica de datos y con reporting que cumpla con estándares sostenibles, ¿no? Y estándares de consumos y transportes responsables y sostenibles. Además, el GLEC también recomienda que esos sistemas que utilicemos para gestionar nuestros transportes puedan contemplar y contemplen, de hecho, por ejemplo, el control y la contabilización del impuesto al carbón. Recuerdo, por si no lo tenéis en mente, las organizaciones, a partir de ciertos volúmenes de facturación y de volúmenes de empleados, deben registrar sus cotas de emisión y herramientas como un TMS pueden ayudar a registrar ese coste oculto asociado a las rutas. Es un coste que no aparece en la factura de transporte, pero que está asociado a esas cotas de emisión y que las organizaciones socialmente responsables tienen ya que empezar regulatoriamente hablando a registrar, ¿no? Según establece el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea. Y, por otra parte, un sistema de gestión de transporte debe incorporar capacidades intrínsecas de Big Data, de Visual Builder y de analítica de datos para poder monitorizar todos esos KPIs que estamos contabilizando cuando medimos emisiones de CO2, cuando medimos nitrógeno de oxígeno, cuando medimos los kilómetros por tonelada recorridos, etcétera, para poder comparar datos históricos con datos transaccionales y poder evaluar cómo se comportan nuestros proveedores de transporte, si podemos seleccionar aquellos transportistas adheridos a estándares de emisiones controladas que tiendan a flotas descarbonizadas o a flotas con vehículos eléctricos que también se pueden monitorizar. Es decir,
ese sistema de gestión del transporte no solamente ha de monitorizar todas las emisiones de alcance 1, sino también las de alcance 3, las relacionadas con vehículos eléctricos, que también se pueden monitorizar sus KPIs de rendimiento, ver bueno, pues, qué porcentaje de rutas utilizan vehículos eléctricos, cuáles son sus consumos de batería, cómo podemos establecer herramientas de mantenimiento predictivo para controlar cuándo esos vehículos requieren someterse a mantenimiento y, en definitiva, poder trabajar con métricas cada vez más operativas y más eficientes. Concluyo con el caso de uno de nuestros clientes que ya utiliza este tipo de métricas para poder evolucionar hacia un transporte cada vez más sostenible. Es el caso de Unilever, que ya ha conseguido reducir en el último lustro sus niveles de emisión de CO2 en torno a un 9%, ha conseguido optimizar, incrementar sus ratios de carga de vehículos en torno a un 4%, prácticamente ha eliminado la factura de papel y trabajan con factura electrónica en un 90%, y también han reducido su flota de vehículos en ruta en torno a un 8%. Así que, bueno, pues esta es la tendencia y es hacia donde tenemos que trabajar. Gracias. Hola, buenos días. Ante todo, quería agradecer a DIRSE y a los ponentes semejante explicación sobre todas las iniciativas empresariales. Yo soy del área de la compañía que implantamos soluciones de supply chain, con lo cual siempre estamos en contacto con los clientes. Solamente voy a destacar dos cosas. Hemos estado recientemente implicados con el Comité Internacional de la Cruz Roja. Ellos acuden a zonas de guerra normalmente y en mitad del proyecto nos surgió la crisis de Ucrania. Imaginaros tener que montar un sistema de planificación logística de medicamentos, consumibles, acampamentos que están en zonas de guerra que se mueven continuamente. Ahí nuestra sostenibilidad fue tratar de planificar. Obviamente el transporte ni era eficiente y era sobre todo súper frustrante. Y bueno, ahora un poco en el mundo de la empresa privada, obviamente en Oriente Medio hay muchísimos proyectos de plantas solares y ahí adaptamos sobre todo soluciones de mantenimiento predictivo basado en inteligencia artificial y machine learning, que es otra forma de anticipar problemas que podemos tener con nuestras instalaciones productivas y el consiguiente ahorro de costes. Pero bueno, eso por presentarme y añadir un poco a lo que nos han añadido aquí los ponentes. Yo lo que voy a comentar es la sostenibilidad social, que ya sabemos que es la capacidad de la empresa para aumentar el valor a través del capital humano, y hemos escuchado muchísimos ejemplos, y luego el capital social en los diferentes eventos, ¿no? Entonces, obviamente, hemos hablado mucho del capital interno, capital humano interno, pero obviamente la empresa, como parte del ecosistema, tenemos que integrar en las iniciativas de sostenibilidad tanto a nuestros proveedores, a nuestros clientes principales, plantas o subcontrataciones de fabricación, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver desde el punto de vista social, que es muy amplio, una serie de potenciales iniciativas y pasamos al voto. Son cuatro preguntas, o 4 opciones, ¿no?, para contestar. Vale, vamos allá. Venga. Vale, entonces, tenemos que elegir la respuesta incorrecta. Es decir, el que menos contribuye a una cadena de suministro social. El que menos contribuye. El que menos contribuye, o el que no contribuye. Hay cosas de... Vamos, desde la tecnología más avanzada hasta la fiesta. Yo, como no tengo responsabilidad, bueno, todos tenemos, ¿no? Pero en mi ámbito de negocio yo tengo claro la que elegiría.
Esa. Vale, bueno, enhorabuena, habéis contestado muy bien. Aquí se prima al que conteste más rápido. Vale. Señor Eucalipto. Los eucaliptos no son muy sostenibles. Arrasan, ¿no? Arrasan con toda la vegetación alrededor.